Y de vuelta lo que vamos a hacer es analizar la actualidad aquí en Rolling Stocks. Nos acompaña en los próximos minutos José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Quería compartir contigo, José, una reflexión, y es que parece que cada vez que llegan ciertos buenos datos de Estados Unidos que estabilizan la situación del mercado, surgen de nuevo dudas. La semana pasada había dudas sobre la situación del mercado laboral, llegaron los datos que alejaron esas dudas, y ahora esta semana parece que se han instalado las dudas sobre si se va a conseguir ese aterrizaje suave, ese soft landing que la Reserva Federal pretendía y que la Reserva Federal insiste en que efectivamente se ha conseguido. Ahora hay quien pone sobre la mesa la posibilidad de que el aterrizaje de la economía de Estados Unidos sea forzoso a cuenta del alto déficit que enfrenta el país norteamericano. ¿Qué piensas de esto, José? Bueno, no estoy muy de acuerdo. Creo que no tiene mucho que ver a corto plazo. Me voy a explicar ahora. Sí, se habla mucho de hard landing, luego de soft landing y ahora del no landing, es decir, que no habrá ningún tipo de aterrizaje, ¿no? Que Estados Unidos va a conseguir vencer la inflación sin siquiera llevar a una desaceleración económica, ¿no? Bueno, sería evidentemente el mejor de los escenarios. Yo sigo siendo un poco escéptico con eso, ¿no? Pero no por la deuda pública. Sé que hay mucha gente que está hablando ahora del déficit, los 35 trillions, que van a por los 36 de deuda. Es una salvajada, si lo miras en términos nominales, pero realmente no estamos ante unos niveles de deuda más allá de lo que históricamente se han creado, ¿no? Y hay que ver esa perspectiva en que trato yo siempre explicarlo. Un bono del Estado es deuda del Tesoro, es un pasivo para el sector público, que es un activo para el sector privado, ¿no? Por lo tanto, realmente toda la deuda que se crea por parte del sector público es ahorro del sector privado y permite un desapalancamiento sano del sector privado, ¿no? No hay que demonizar ni mucho menos la deuda pública, ¿no? De hecho, hay alta demanda por la misma, ¿no? ¿En qué ahorra, por ejemplo, su exceso de capital, su exceso de liquidez? Apple no lo tiene en un banco, lo suele tener en el tercer tesoro, lo suele tener en bonos soberanos, es decir, son activos hasta cierto punto necesarios, ¿no? La deuda pública no es mala per se, y además luego habrá que ver cómo se invierte. Ahí sí que yo soy un poco más escéptico, creo que por la imposibilidad del socialismo económico que decía Mises, un burócrata lo va a tender a asignar mal, ¿no? Pero, insisto, no per se no tenemos que tender a demonizarlo como se tiende a hacer, ¿no? Toda deuda pública es mala. No es así. Ahora bien, ¿estamos entrando en un sobreendeudamiento? Bueno, si lo vemos con respecto al PIB, sí. Estamos normalizando déficits ahora mismo de en torno al 5 o 6%, no porque se esté emitiendo más deuda de lo histórico, sino porque cada vez hay menos crecimiento. Y esta es la famosa trampa de la deuda. Antes, pues una unidad de deuda generaba más de $1 de crecimiento, ahora una unidad de deuda genera prácticamente 0,20, 0,30 céntimos de crecimiento. Es decir, cada vez vamos viendo cómo se quita más deuda para crecer menos, y eso es un peligro. Problema grande, ¿no? Por lo tanto, creo que la consecuencia que hablas de este enorme endeudamiento no va a afectar al ciclo actual, es decir, no va a provocar un hard landing por el propio déficit actual, pero sí va a tener segundas derivadas, y es que Estados Unidos se va a ir estancando económicamente. Esto que vemos en Europa, donde vemos un crecimiento cero prácticamente, donde no hay productividad, vivimos en una esclerotización económica prácticamente crónica. Eso es a lo que va Estados Unidos. Japón ya nos enseñó el camino, Europa lo copió y Estados Unidos, por desgracia, no ha aprendido, ¿no? Entonces, no son consecuencias de corto plazo. Esto ya lo decía Henry Hallith, ¿no? Un autor que a mí me gusta mucho, que muchas veces los economistas tenemos que ver las segundas derivadas, ¿no? Y el riesgo de la deuda que comentas no es tanto, insisto, el landing actual, sino que va a estancar o va a zombificar a Estados Unidos, porque la deuda lleva a la represión financiera, es decir, a un entorno siempre de tipos reales negativos, y esto lleva a que posiblemente proyectos que no son rentables puedan subsistir en la economía, y al final pues acaba acaparando factores productivos, esos proyectos no rentables, que son finitos los factores productivos y no se permiten puras económicas ni una economía sana, ¿no? Y ese es el riesgo que veo yo, es decir, no tanto un hard landing o soft landing, o como lo quieran llamar, un aterrizaje, sino lo que veo es ese estancamiento secular que adolece Europa, que ya machacó a Japón. Japón es una economía que lleva sin crecer mucho tiempo y encadena una recesión prácticamente cada 4 o 5 años, y Estados Unidos se está metiendo en el mismo agujero. No lo ven porque, insisto, hay un cortoplacismo siempre instalado en la mente del economista brutal, y tenemos que ser capaces nosotros siempre de mirar un poquito más lejos y ver esas segundas derivadas o segundas consecuencias.
¿Por qué en las últimas horas, en los últimos días, después de ese dato correspondiente al mercado laboral en Estados Unidos que conocimos el viernes de la semana pasada, por qué han reaparecido las dudas sobre ese soft landing a corto plazo de la economía norteamericana? Leíamos hace unos minutos palabras del CEO de JP Morgan, de Jamie Dimon, que decía que los aterrizajes suaves son difíciles, que espera que suceda, pero que no tiene claro que vaya a suceder. Bueno, porque nunca en la historia ha pasado. Es decir, sería la primera vez que conseguimos vencer a la inflación sin llevar a la economía a una desaceleración. Por lo general, el ciclo económico, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Tiene una época de auge o boom artificial, se genera un sobrecalentamiento económico o una dinámica burbujística y suele estallar pues, con una recesión, una fuerte desaceleración, ¿no? Estados Unidos lleva en un ciclo de auge desde la crisis del año 2008, inyectado además o impulsado por políticas ultra expansivas, mal llamadas ultra expansivas, y han generado, pues, tanto a nivel bursátil como a nivel económico, pues esta década de tanta bonanza, ¿no? Y lo más normal es que hayan apreciado las tensiones inflacionistas y ahora se corrigiese ese sobrecalentamiento con una recesión. Eso es lo más normal, lo que nos dice el ciclo económico y lo que nos dice la historia. Por eso Jamie Dimon hace referencia a lo que comentas. Sin embargo, la historia, puede ser diferente. Es una frase que a mí no me gusta nada, lo esta vez es diferente porque suele llevar a escenarios incorrectos, pero quién sabe, ¿no? Yo por eso soy tan escéptico. Yo soy un gran estudioso del ciclo austriaco y un poco de cómo se crea, ¿no?, esa burbuja o es derivado de la expansión monetaria y luego pues esa recesión cuando se descoordina el propio ahorro con la inversión, ¿no? Y estamos entrando en esa fase donde en teoría deberíamos ser a una recesión, a un landing, pero bueno, de momento es verdad que Estados Unidos lo está esquivando mucho. Quizás estemos atentando ante un nuevo escenario económico. No lo sabemos. Yo sigo siendo partidario de que vamos a ver en el año 2025 una importante desaceleración, incluso una recesión. La economía no es lineal. Parece que todo va muy bien y de repente se estropea todo muy rápido, ¿no? Sobre todo cuando el mercado de crédito empieza a fallar, que es lo que falta por saltar. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo soy, insisto, más partidario de Jamie Dimon. Jamie Dimon, por cierto, ha sido muy apocalíptico, lleva hablando de la recesión durante prácticamente 4 o 5 años y no llega, ¿no? Lo que no quiere decir que no vaya a llegar, ¿no? Entonces, sí, creo que de momento todos los que somos más ortodoxos seguimos pensando en que debe llegar esa fase final del ciclo, que sería la purga económica para iniciar otro ciclo de auge, pero el futuro no está escrito, así que habrá que ir viéndolo prácticamente semana a semana. Cofundador en Trading Pro, un placer compartir contigo estas reflexiones. Un abrazo grande. Un fortísimo abrazo. Chao. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.